Telegracia presenta las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz. JH lo está destapando. Bienvenidos a Telegracia Investiga. Bendecidos y bienvenidos a Telegracia Investiga. En estos días se cumplirán 100 años desde que el Titanic vio la luz del día por última vez. Miles de historias se han tejido a su alrededor, románticas, de misterio, de ciencia ficción. Pero ninguna de ellas es tan escalofriante como la del complot que planificó su hundimiento. El ente de Telegracia Investiga presenta hoy lo que hubo detrás del hundimiento del Titanic. Veamos y escuchemos la siguiente entrevista. Anunciado este momento precioso que tenemos para compartir con ustedes una impactante noticia. Bomba, bomba, bomba. Lo que usted no se imaginaba, pero que las evidencias que se encuentran registradas pues dan muestra de lo que pasó, por qué pasó, quién fue el organizador y cómo pasó. Las cosas que han venido sucediendo y sobre todo en esta que a continuación vamos a presentar como una bomba exclusiva a todas las naciones a través de Radio Netgracia. Con nosotros está Axel Coley, directora de prensa internacional, Sonia Fox, directora de la página protegeatushijos.org, nuestro obispo Alex Poesi, Alejandro Poesi, y nuestro hermano Hugo Guevara, directores del programa Antesala del Armagedón. Les habla su hermano Gonzalo Gómez Heredia a través de Radio Netgracia. Hoy vamos a presentar a todas las naciones importante bombazo. Bombazo. Con nosotros Axel Gule, ya con nosotros en línea sobre la noticia, y Sonia Fox. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dioses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un privilegio saludar a la gran familia de la fe, Gonzalito, Aurora, a todos los bendecidos, donde sea que ustedes se encuentren. Sabemos que están gozándose del mejor día de nuestras vidas en el conteo regresivo rumbo a la transformación, que de hecho empezamos este programa dándole la gloria y la honra al que lo merece, quien es Dios mismo aquí en la tierra, Jesucristo hombre, Dr. José Luis de Jesús. También le enviamos un fuerte abrazo radioactivo y un gran beso sabiendo de que Él es Dios mismo aquí en la tierra. Ah, padre, así lo recibimos. Sonia Fox, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido Gonzalito, bendecido a todos mis compañeros y hermanos de milicia. Ah, padre, en el mejor día, obispo Alex Poesi. Sí, muy buenos días, Gonzalito y gran familia de la fe. En este momento quiero expresar mi gratitud y mi amor a mi Señor y Dios, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Es un privilegio compartir con ustedes, aquí con el grupo, todos mis compañeros de milicia, soldados, atletas y agricultores, que en este día pues tenemos esta bomba, Gonzalito, tremendo privilegio compartirla para la gran familia de la fe y el resto del mundo también. Hugo Guevara, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial a mi padre y Dios, el doctor José Luis de Jesús Miranda, agradecido con él por este día tan especial. De igual manera saludar a mis compañeros de milicia y a la audiencia que en este momento nos sintoniza y sí, preparados para dar el desarrollo a una temática bien interesante que se tiene para este día, en un tiempo que le hemos considerado como tiempo de destape gracias a la obra de nuestro Padre entre nosotros. ¿Quién prende la mecha, Axel o Sonia? Padre, pues vamos a estar haciendo un resumen espectacular en el día de hoy, donde sea que se encuentra, estuve ahí agarrando, porque tenemos un gran bombazo. Hemos estado hablando de cómo el Vaticano estuvo atrás del asesinato de John F. Kennedy, y hoy en día tenemos el gran bombazo de compartirla de cómo la orden los jesuitas, o sea, estamos hablando del mismo Vaticano, también fue el que hundió el gran barco conocido como el Titanic. Imagínense, Gonzalo, también atrás de esa tragedia o supuesto accidente, ahí estaba el Vaticano atrás de eso, y pues lo hicieron a través de la orden jesuita, que mucha gente no sabe de que los jesuitas en sí es
el mismo Vaticano, una de las muchas órdenes religiosas que tiene la Gran Ramera. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo fue el Vaticano que lo hundió ahí, pero también el propósito de hacerlo, porque imagínense todo lo que nos han vendido Hollywood con sus películas y los libros que han escrito sobre lo que supuestamente pasó ahí. Pues es una manera de cómo lavarle el cerebro a las personas contando la historia tal como ellos quieren que uno piense que pasó, pero en sí tenemos las evidencias para compartir con la gran familia de la fe de cómo el Vaticano estuvo atrás de esto, porque los jesuitas siempre han estado atrás de los asuntos de los bancos, del dinero en sí, ¿verdad? El Vaticano siempre le gusta el dinero. Y pues en este caso vamos a estar compartiendo de cómo ellos estuvieron hundiendo este barco para eliminar a 3 personajes que estuvieron en ese barco, ya que se oponían a una gran idea que se tenía. Entonces, para lanzar ese tema tenemos al obispo Alex Poesi, que en sí nos puede dar como un recuento de todo lo acontecido para que usted escuche las evidencias que tenemos. Pero antes de iniciar, Gonzalo, yo recibo que la audiencia, todos los bendecidos, tomen nota de esto, porque como es de pronto la primera vez que escuchan algo así, pueden ir a nuestras páginas a partir de hoy, protejatushijos.org y también crisisglobal.com, para así de esta manera ver los videos, los libros que se han escrito sobre esto. Es un tema muy documentado y incluso uno de los personajes que más ha escrito sobre este tema, hasta conferencias hace, es el autor Eric Phelps, que también nos ha concedido una entrevista en exclusiva aquí a través de Radio Negracia, los medios de comunicación de Jesucristo Hombre. Entonces, con nosotros el obispo Alex Poesi para darnos evidencias de los detalles. Bien, como así Axelita ha estado explicando, pues los jesuitas han estado detrás todo el tiempo en cuanto a lo que es el poder y control en el mundo. Toda vez que los jesuitas son los verdaderos poderosos en el Vaticano. Lo que se conoce como el Papa, sotana blanca y zapatitos rojos, eso es una mera figura que es visible al mundo, pero detrás del Papa de sotana blanca hay un Papa de sotana negra que pertenece al poderoso grupo de los jesuitas. Entonces los jesuitas tienen bien entendido que el dinero es el poder. Entonces ellos han estado siempre detrás para controlar todo lo que es los medios económicos y lo que es el dinero en el mundo, porque de esa manera pues tendrán el mundo en sus manos. Resulta que para los años 1830, por ahí, los Estados Unidos no tenían un banco de reserva que funcionara como captadora de todos los recursos de la Unión Americana. Y un banco de esa naturaleza, pues, es el que maneja toda la finanza y el dinero de una nación. Los jesuitas estaban detrás de buscar cómo construir y constituir un banco de reserva en los Estados Unidos, pero había mucha oposición en aquel tiempo de que se hiciera un banco de esa naturaleza. Pero ellos no se cansaron e insistieron. Claro que también ellos no lo hacen personalmente los jesuitas, como los conocemos, con su sotana negra, sino que tienen una serie de personajes y hombres también de mucho prestigio en las naciones, en el mundo, que pertenecen a los jesuitas, pero son de saco y corbata. Son hombres, totalmente nada que ver con la parte religiosa, pero son jesuitas. Entonces aquí juega un papel muy importante la familia Rothschild, que son los primeros que por medio de los jesuitas empiezan a influir en los Estados Unidos para que se implemente y se cree el banco de reserva como lo quieren los jesuitas. Los Rothschild se unen con los Rockefeller y los Morgan, que son las familias más poderosas en los Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces esta gente comienzan a gestionar entonces la implementación del banco de reserva, pero encuentran mucha oposición y la oposición mayor la tienen en una persona, centrada en una persona que era el hombre más rico del mundo en aquel tiempo, que era John Jacob Astor. Este personaje pues es el que más se oponía y tenía mucha influencia porque era el hombre más rico del mundo. Por lo tanto, los jesuitas, si ese era el obstáculo para poder construir su imperio, desbaratar las libertades constitucionales de Estados Unidos y meter al Papa a controlar
el mundo a través de los Estados Unidos, pues no pensaron mucho, tuvieron que buscar el medio de cómo deshacerse del señor Astor, que era el principal oponente a la construcción del Banco de Reserva de los Estados Unidos. Entonces ellos, en ese tiempo, Morgan era la compañía financiera más grande del mundo dedicada a financiar los proyectos de grandes barcos y transatlánticos de aquel tiempo. Entonces se propusieron construir un barco que fuera lo último, la última Coca-Cola del desierto, como puede llamarse, un barco de mayor dimensión, con todos los lujos posibles, de manera que esto sirviese como un atractivo para llevar a cabo el plan macabro que tenían de deshacerse del señor Astor. Cuando el barco estuvo listo, allá en 1912, el barco zarpó en su viaje inaugural de Inglaterra hacia Nueva York. Pero el capitán de ese barco era un jesuita, no de los de sotana, sino que de los de falda corta, lo que no tienen que ver con la religión. Este capitán del barco pues era un hombre, un lobo marino, con más de 26 años de experiencia en atravesar el Atlántico Norte. Esa ruta de Nueva York a Inglaterra y viceversa, él se la conocía como la palma de sus manos. Pero los jesuitas están comprometidos con su orden y son férreos y tienen un voto de sumisión. Y este señor pues recibió una orden de que había que en el viaje inaugural destruir el barco. Telegracia está presentando Telegracia Investiga. Ya regresamos. Aquí estamos de nuevo en Telegracia Investiga. Gracias por estar con Telegracia Investiga. Estamos presentando en esta edición lo que hubo detrás del hundimiento del Titanic. Una entrevista que pone en evidencia las maquinaciones y la maldad manifiesta en la religión y la política que fornican para traer tragedia y dolor a la tierra. Seguimos con el resto de la evidencia. Lo que pasa es que hubo una historia de un libro que se editó y se escribió tal vez unos 60 o 70 años antes del hundimiento del Titanic, que dicho sea de paso, ese barco se llamó Titán. Y la descripción del novelista con esa tragedia de su barco Titán, ese libro, Gonzalo, tiene tremenda semejanza a lo que le pasó con el Titanic. En la mente del escritor de esa novela, narró como un barco transatlántico muy lujoso, con personajes famosos. La cosa es que la narración viene y lo que pasó con el Titanic como que lo copiaron para hacerlo en la vida real. Hundido el Titanic en el 1912, pues en el 1913, Gonzalito, se fundó el Banco de Reserva de los Estados Unidos. O sea, un año después que se deshicieron de la persona que se oponía, llevaron a cabo su plan. Oye, no es coincidencia que esto haya pasado así. Qué tremendo está eso, qué dato interesante eso. 1912 lo hunden, 1913 organizan ya y se funda el Banco de Reserva. ¿Axel? Sí, pues fíjese, Gonzalo, que a través de esa historia, que de pronto es la primera vez que lo escuchan los bendecidos a nivel mundial, hacemos resaltar los nombres de estos lobos. Hablamos del capitán Edward Smith, que en sí era un jesuita. Incluso resaltamos a él porque es que la orden de que él recibió fue directo del padre Francis Brown. El padre Francis Brown, fíjese, Gonzalo, que era el jesuita más poderoso de toda Irlanda. Y él respondía directamente a la general de la orden de los jesuitas ahí mismito en Roma. Entonces, este padre Francis Brown abordó al Titanic, habló con el jesuita, el capitán, le dio la orden, y este padre Francis Brown, como él tenía la orden para deshacer no solamente de John Jacob Astor,
que incluso él es el mismo que establecieron al Hotel Astoria, el más lujoso de todo Nueva York, como para darle una idea de cuánto dinero tenían en ese entonces. También estaba Benjamin Guggenheim, que él es una de la familia más poderosa de mineros en Estados Unidos. Minera. Sí, la empresa minera en todo Estados Unidos, los Guggenheims. Y también Isidor Straus, quien era el fundador de la gran tienda de Macy's allá en Estados Unidos. Imagínense, pues en sí son los tres negocieros, hombres de negocios, así mismo en América. Entonces, como ellos, esas tres familias estaban abordando el Titanic, pues entró este sacerdote Francis Brown, abordó al Titanic, les tomó fotos a los que había recibido de hundir, ¿verdad? Matar. Les tomó fotos durante todo un día y luego él se bajó en Irlanda. Sí. O sea, siendo el hombre más poderoso, jesuita más poderoso de toda Irlanda, como sabía que se iba a estrellar ese barco, él se bajó del barco justamente antes de que cruce el Atlántico, a donde sabían que iba a ser hundido el Banco Gonzalo. Imagínense ahí si no se sabía que se iba a hundir. ¿Por qué se bajó el hombre más poderoso de los jesuitas en Irlanda y traía las fotos de los hombres que se oponían a la idea de establecer el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, Gonzalo? Imagínense. Hoy tenemos a Sonia Fox, que nos puede dar una idea de los diferentes artículos que se están publicando y también de diferentes datos muy curiosos para que la gente piense en este detalle. Sonia. Sí, Axelita, bien tremendo lo que se ha expuesto. Sabemos también que, según las evidencias del libro Asesinos del Vaticano, que en 1985 Paul Massey dirigió una expedición y halló restos del Titanic y descubrió que no había ninguna brecha en el casco del Titanic como lo narró la leyenda. La leyenda decía que el Titanic chocó contra un témpano de hielo y se abrió una brecha de unos 100 metros. Pero no se encontró que esto fue una falsedad. Se encontraron pequeños agujeros por muchas partes que eran suficientes para hundir el barco. Hoy estaremos colocando un video que da evidencia sobre esto. O sea que la leyenda que nos vendieron fue una mentira, fue una farsa de los medios masivos de comunicaciones. Metieron en nuestras mentes y en las mentes del mundo la idea de que el Titanic se chocó accidentalmente, pero eso no fue la verdad. Los diarios y medios repitieron la noticia muchas veces hasta convencer al mundo. Durante 10 años vendieron esta idea. También, referente a lo que Axelita mencionaba sobre el jesuita Francis Brown, que tomó todas las fotos en el Titanic, él se subió en Inglaterra y luego abandonó el barco en Irlanda. Su tío, el obispo Robert Brown, le regaló el pasaje en primera clase. Estas fotos tomadas por este jesuita son las únicas que se usaron ampliamente en los medios masivos, tanto con las diapositivas como las fotos fueron las únicas para mostrarle al mundo que fue un accidente. Estas fotos contribuyeron para difundir las ideas erróneas. Hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el capitán Edward Smith desvió la ruta original y dirigió el barco hacia el lugar que se hundió? ¿Por qué, habiendo barcos cercanos al Titanic, no acudieron a su ayuda? ¿Por qué el vigilante no tenía binóculos para ver a la distancia? ¿Por qué los botes salvavidas eran insuficientes? Se habían podido subir 1.170 botes y tan solo se subieron 700. ¿Por qué nadie usó cámaras fotográficas ni filmaciones sobre el hundimiento? ¿Por qué, tratándose de un viaje inaugural, por qué no estaban invitados ningún periodista o fotógrafo? ¿Por qué algunos personajes influyentes cancelaron a última hora el viaje, como el propietario del Titanic, el embajador de Estados Unidos en Francia y muchos sacerdotes católicos? ¿Fue casualidad o fueron avisados para que se bajaran del barco? Pero sí murió el hombre más rico del mundo y otros personajes influyentes, como mencionó nuestro obispo Alejandro John Jacobo Astor.
era uno de los hombres que estorbaba al plan financiero para formar la Reserva Federal, plan que se formó un año después del hundimiento del Titanic. Y con la creación de la Reserva Federal en 1913, también se controló la economía mundial y se pudo financiar la Primera Guerra Mundial. Uno de los sobrevivientes del Titanic, Charles A. Nelson, quien emigra inesperadamente a Argentina con otra identidad, muere en 1946 y después de su muerte se hallan entre sus pertenencias rollos de película que nunca fueron expuestos antes, datos muy delicados como por ejemplo que las señales que se enviaron con el revólver hacia el cielo para avisar una alarma fueron con balas blancas que significaban que estaba de fiesta el barco y no con balas rojas que significaban que era en auxilio. Hay unas imágenes en este video sobre muchas cosas extrañas que ocurrieron y que en estos rollos de filmación salieron a la luz ahora. Se dice también que el mismo ingeniero donde se construyó el Titanic, Edward Wilding, nunca creyó que se pudieran hacer las brechas que mencionamos. Entonces, como vemos, Arcelita, hay muchas cosas que causan curiosidad y por las cuales no creemos lo que se habló sobre la verdad del Titanic. Sí, excelente, Sonia. Pero ahora como conocemos, pues ya que Jesucristo hombre está en la tierra destapando todo eso, veremos conociendo la verdadera cara de los jesuitas y por eso tenemos al bendecido Hugo Guevara en este día para que nos explique un poco más de cómo es que esta orden jesuita se conduce a nivel mundial, porque ellos hacen este oath, un juramento. Entonces nos puede explicar de cómo eso hasta están dispuestos hasta pues morir, como lo hizo el capitán Edward Smith, y más que mucha gente ni sabía que los jesuitas es el mismo Vaticano. Entonces tenemos a Hugo Guevara con nosotros. Iniciando el detalle histórico de lo que ha sido esta entidad. Esta es una entidad que fue creada en el año de 1540, una entidad, una orden bastante legendaria de la religión católica, y fue fundada por Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Entonces, estos dos personajes fundan esta orden, pero básicamente el objetivo de esta orden es ser una especie de mano derecha vaticana, mano derecha del Papa. ¿En qué sentido? Todos sabemos que la imagen que se ha querido vender siempre del Vaticano, pues es una imagen religiosa, una imagen espiritual, pero pues obviamente eso es mentira. Entonces, para poder desarrollar los verdaderos planes y proyectos que mueve la Iglesia Católica, que no tienen nada que ver con elementos espirituales y mucho menos con religiosos, que la religión simplemente es, digámoslo así, como el maquillaje o la pantalla que ellos le venden al mundo, pero que atrás de todo eso hay toda suerte pues de maquinaciones y estrategias mundanas fundamentalmente para lograr sus objetivos tanto económicos como de poder. Entonces esta orden de los jesuitas básicamente tiene dirigido su accionar a unos campos muy importantes para la Iglesia Católica. Uno de ellos es el campo educativo, otro es el campo intelectual, el otro es el campo político y el otro hace referencia a lo económico o financiero y los medios de comunicación. Esta orden se maneja en dos frentes: los de sotana larga, que son pues en sí los ministros ordenados al interior pues de esta entidad religiosa, los cuales hacen tres tipos de votos a los cuales me quiero referir. Ellos hacen tres tipos de votos y uno de ellos es el voto de obediencia, otro que se llama el voto de pobreza y otro que se llama el voto de castidad. Entonces, esto es más o menos en un esbozo muy general lo que corresponde a esta orden y los predicamentos y objetivos que regularmente, repito, ellos manejan al interior de su orden. Bueno, estamos en vivo en directo, Radio Net, gracias a la emisora oficial de El 666. Oye, todo equipo, 10 horas antes se apagó todo el sistema de comunicación de esos barcos, imagínate. Va padre, así lo recibimos, agradecemos a todos ustedes, Sonita, gracias, Exedita, Hugo Guevara,
obispo Alex Poesi, a toda la amable audiencia, continúe con nosotros. Este es el Bombazo. Gracias, Axelita, recibe sin límites a todos los dioses. Un abrazo radioactivo y nos vemos en Armagedón, contando los pocos minutos, ¿bien? Asimismo lo recibimos, restaurando el orden, justicia y equidad, ya que Dios mismo está en la tierra. Nos vemos en Armagedón, Gonzalito y gran familia de la fe. La mejor tarde. Eso es. Bendecidos a todos. Bendecidos con toda bendición. Papá, eso es. Bendecidos. De esta manera hemos presentado Telegracia Investiga. Desde ya los invitamos para uno próximo, en donde el ente de nuestros reporteros les seguirá presentando la cara oculta de la religión, que en complicidad con los gobiernos humanos trae dolor y tragedia a la humanidad. Bendecidos. Telegracia presentó las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz, lo que JH está destapando. Telegracia Investiga, con el apoyo de www.protegeatushijos.org y www.creciendoengracia.com. Bendecidos.